Buenos días hermanos, que Dios les bendiga, Dios esté con ustedes. Estamos iniciando una nueva clase de escuela dominical en un maravilloso día, ¿cierto? Aunque está lloviendo fuerte, pero estamos en familia, podemos descansar, podemos disfrutar de la comunión familiar. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical en Gálatas capítulo 5, verso 1, pero antes vamos a elevar una oración al Señor. Padre Celestial, Creador del cielo, Creador de la tierra, gracias por darnos la vida. Gracias Señor por su Hijo, el cual usted nos ha dado por nosotros, para darnos salvación, por el cual nosotros podemos ir confiadamente y ser justificados y reconciliados con usted. Gracias Padre Eterno por bendecir nuestras vidas y nuestro corazón. Llénenos con su presencia cada día. Permítanos poder gozarnos en su presencia. Que su palabra haga vida en nuestro corazón. Que su palabra pueda introducirse en nosotros, Señor, y, y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de ver las cosas, Señor. Glorifíquese en todos nosotros. Le ruego su misericordia en este día, Señor, para que todos podamos entender su palabra, para que la verdad suya llegue a nuestros oídos, Señor. Le rogamos su bendición, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Entonces, vamos a iniciar con Gálatas capítulo 5, versos 1 al 6. Y ya está apareciendo en pantalla. Gálatas capítulo 5, versos 5 al 6. Y el texto también está en Gálatas capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. Ahí está. Entonces damos lectura. Gálatas capítulo 5, versos 1 al 6. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nosotros, no, hasta ahí nomás, solamente hasta el 6, estaba leyendo el 7 ya. Y el texto está en Gálatas 6, verso 15. Dice así: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos permita poder gozarnos en su presencia y poder disfrutar de, de esta lección. La semana pasada veíamos que hablábamos acerca de la diferencia entre los dos pactos, ¿cierto? Y esa diferencia la, la veíamos la semana pasada,
acerca de Agar y Sara. Ya, no vamos a ahondar mucho, pero acabo de compartir el link para que puedan ver después o otro día o recordarse la lección anterior. Y ahí mismo también están todas las otras lecciones anteriores, así que las puede ir viendo usted, de manera que nosotros hoy podamos continuar con la clase de escuela dominical sin, eh, sin volver tanto atrás, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Dice, como introducción, ¿qué tenemos? La palabra de Dios nos ha enseñado que no existe otro camino de salvación fuera de Jesucristo, quien nos da su salvación como un regalo del cielo, ¿ya? Y si es un regalo, este preciado don solo se recibe confiando en nuestro único y suficiente Salvador, por quien por amor se entregó y pagó por nuestros pecados. Y aquí vamos a ver un texto que está en Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este precioso verso penetra en nuestras retinas la idea de que Jesús es el camino, con dirección al Padre. Y fuera de este camino nadie puede ser reconciliado con Dios. O sea, hace un tiempo atrás nosotros veíamos que existían solamente dos religiones básicas. Una, la del hombre, ¿cierto? En la cual se introducen todas las religiones humanas, en la cual el hombre tiene que forjarse el camino a Dios, ¿ya? Tiene conducirse hacia Dios a través de un buen actuar, las buenas obras, y así consecutivamente. Y la religión básica, ¿cierto? De Dios, que Dios enseña, que Él es el único camino hacia Dios, que Jesucristo es el único camino hacia Dios, donde toda la gloria es de Dios. Entonces, podemos hacer un paralelo con respecto a esto también. Jesús es el camino con dirección al Padre. Y fuera de este camino nadie puede ser reconciliado con Dios. También dice que este camino es la verdad. En un mundo que enseña que la verdad no es una sola, Cristo se presenta como la verdad. O sea, este camino es único y es real, es algo verdadero y es la única verdad porque viene de Dios. Toda otra enseñanza, otro camino es mentira, ya que la verdad es una sola y esta viene de Dios. Este mundo está sujeto al padre de mentira, Satanás. Entonces, del corazón del hombre solo sale falsedad. Y, y este es el cuidado que nosotros debemos de tener, sobre todo cuando realizamos estudios o predicamos, ¿cierto? Eh, no dejarnos direccionar por nuestra idea o por lo que nuestro corazón nos pueda decir. Porque a veces podemos tener muy buenas intenciones, pero posiblemente no sea lo que Dios esté diciendo. A veces se dice, oh, mire lo que mi corazón está diciendo, y cuando ya comienza con eso, uno se sujeta y dice, chuta, ojalá sea bíblico lo que va a decir, porque eh, a veces de nuestro corazón pueden salir buenas intenciones, sí, muy buenas, con muy buenas intenciones esa idea, pero pueden no ser ni bíblico ni algo que Dios enseñe. Entonces tenemos que tener cuidado, porque la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Incluso nosotros que somos cristianos podemos ser llevados y traicionados por nuestro corazón. Así que tenemos que tener cuidado incluso de nuestro corazón. Entonces cuando nosotros predicamos, eh, como consejo, porque a mí también me ha servido este consejo, no es que nació de mí, es un consejo que viene de la palabra de Dios y me lo dieron,
que no me guíe por lo que mi corazón pueda dictar, ya, porque a veces puedo tener muy buenas intenciones en decir algo, pero puedo estar muy errado en lo que dice y estar, en vez de llevar una verdad, entregar una mentira o algo falso, algo que no corresponde. Entonces debemos de tener cuidado. Nuestro corazón es engañoso. Entonces, eh, guiémonos por la palabra de Dios, no por lo que nuestro corazón nos quiera dictar. Entonces el corazón del hombre solo sale falsedad. Y por último, también dice que este camino no solo es real, sino que conduce a la vida. Él es la vida en sí. En Jesucristo está la vida. Él y la vida, soy la vida. Una vida nueva. Y a esta vida nueva y sus implicancias comienza a ser el centro de la enseñanza de Gálatas 5. Veamos qué nos enseña Dios por su palabra. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con Gálatas 5, verso 1. Este verso tiene mucho que decirnos, así que estudiemos lo mejor que podamos este texto y que Dios nos abra nuestro corazón. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Al decir no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud, se refiere directamente a dejar atrás aquella enseñanza errónea, la cual estaba desviando la mirada de los Gálatas, quienes en un inicio abrazaron a Cristo. Ahora estaban siendo guiados a abrazar la ley, los rituales y ceremonias como complemento de su salvación. Entonces, podemos ver de que la segunda parte de este texto nos lleva a dejar atrás, como decía la clase anterior, dejar atrás, echar, así como Abraham echó a la esclava. ¿Por qué? Porque no podía ser heredero su hijo, que era esclavo, junto con el de la promesa, el de la libre, no podían ser herederos juntos, así que echar, y eso nos llevaba a la idea de echar esa idea nuestra de poder alcanzar salvación por nuestras obras, por nuestras fuerzas. Entonces, dejemos todo aquello atrás, ¿ya? Dejemos todo aquello y abracemos a Cristo, porque es la obra de Cristo, Jesucristo mismo, quien nos da salvación solamente por confiar en Él, no por nada más. Entonces, a eso se refiere la segunda parte de este texto. Dice, también nos hace un llamado a estar sujetos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ve? Hay una libertad. Cristo nos hizo libres a través de Él mismo, ¿ya? De su muerte, de su justicia. Ahora, ¿a qué se refiere esta libertad? En primer punto, esta libertad a veces es mal entendida como libertinaje, ¿ya? A vivir de manera desenfrenada, dando rienda suelta a sus pasiones y deseos sin medir consecuencias. A lo que decimos un no rotundo. En Romanos 6:2 dice, si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? De modo que esta idea es contraria a las Escrituras y no tiene fundamentos en ella. Más bien, es una conclusión apresurada de enseñanzas bíblicas, ¿ya? En las cuales nos afirmamos por amor a nuestros propios deseos. Ya, hay muchos hombres que, claro, hablan acerca de la libertad, de que somos libres en Cristo, pero se dejan llevar por el desenfreno de su vida, sin medir consecuencias, se dejan, viven pecando, no tienen preocupación por él. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues si Cristo nos hizo libre, podemos vivir como queramos. Y en realidad la libertad no habla de eso, ¿ya? Está mal entendido eso, ¿ya? Ahora, los que predicamos que la salvación es segura, no predicamos, porque a veces se malentiende y siempre es una justificación de aquellos que no creen que la salvación es segura, y de que hay que vivir buscando, esforzándose por la salvación.
Dicen que nosotros los que predicamos que la salvación es segura, llamamos a una vida eh, desenfrenada, una vida sin preocupaciones, apartada de la ley de Dios. Para nada, para nada. Los que predicamos esto, ¿ya? Los que predicamos la palabra de Dios, ¿ya? Predicamos la realidad de la palabra de Dios, que Cristo sí nos hizo libres y que la salvación es segura en Él, porque no hay salvación en nada más. Entonces, Él es quien nos da la salvación y Él siendo Dios, es algo seguro, es alguien en quien podemos confiar, Él es fiel y hay muchas promesas a través de su palabra en las cuales nos podemos aferrar y vivir tranquilos en esa confianza de que estamos en Cristo. Pero no es un llamado a vivir de manera desmesurada, sino que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Si bien es cierto, la palabra de Dios enseña acerca de la seguridad de salvación, pero nunca ha llamado al hombre a pecar o a dejarse llevar por sus deseos. No es esto lo que quiere decir el pasaje. Ya, por favor, si usted entendía esto, no, eso no es lo que quiere decir. Así que para que podamos sacar eso, esa idea que no es bíblica de nuestra cabecita, ¿ya? Y poder abrirnos a qué es lo que, a qué libertad es la que el Señor nos está hablando. Entonces, si aquello que hablamos, ¿cierto? No es la libertad, ¿de qué nos hizo libres Cristo? Primero, he tratado de acotar todo como en 3 puntos. Libres del pecado. Ya no somos esclavos de él, ¿ya? Más, en Romanos 6:22 dice, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ese fin es el propósito, ¿ya? Fin a veces se toma como que va a llegar después, no, también se puede traducir como propósito, y como propósito la vida eterna. Entonces, tenéis por vuestro fruto la santificación. Nosotros hablamos hace tiempo atrás de que si bien Dios es soberano en la salvación, Él elige a quienes salva, es netamente sale del corazón de Dios y nosotros solamente recibimos su salvación. Ahora, los que recibimos su salvación también tenemos somos responsables de nuestra santificación. Si bien Dios nos comienza a santificar, pero nosotros también debemos procurar santificarnos a través, acercándonos a la palabra de Dios, viviendo de manera apropiada, ¿cierto? Para exaltar a Dios, para honrar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios, pero nunca para salvación. Ya entonces somos libres del pecado, el pecado ya no somos esclavos de él. Entonces nosotros podemos vivir libres del pecado, ¿ya? Libres de condenación. Punto 2. En Romanos 8, 1, 2 dice, ahora pues, ninguna condenación. No hay condenación para los que son para los verdaderos hijos de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y los verdaderos hijos de Dios son aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, otra vez el punto, ¿ve? Toda la Biblia habla de no es el libertinaje. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Más adelante vamos a ver qué significa ese conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, somos libres del pecado y a su vez somos libres de la condenación que estaba sobre nosotros por ser pecadores. Y
como tercer punto, y es el punto que en el cual habla Gálatas, ¿cierto? Somos libres de la ley. Y aquí vamos a entender un poco en qué sentido somos libres de la ley. El contexto de toda la carta de los Gálatas habla de ser libres de la ley. ¿En qué sentido? En que ya no tenemos ese peso sobre nuestros hombros del cumplimiento de la ley para salvación. Entonces, nosotros somos libres en Cristo. ¿Ya? Cristo nos ha hecho libres de la ley en el sentido de que nosotros no tenemos que cumplir la ley para nuestra salvación. ¿Ya? Eso es lo que está enseñando este pasaje. Y toda la carta de Gálatas, no para salvación. El apóstol Pedro dice a los judaizantes en el concilio de Hechos 15, verso 10, ¿ya? Y ahí fue cuando, al principio, cuando comenzamos en Gálatas, hablamos acerca de este concilio que se realizó. Y el punto era cómo muchos judaizantes querían obligar a los cristianos a vivir conforme a los ritos y a la ley moral como complemento de la salvación. Mire, entonces, verso 1, dice 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Jerusalén, de Judea, perdón, enseñaban a los hermanos. ¿Qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, enseñaban que ellos no se debían que ellos se debían circuncidar porque era necesario, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta reunión? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Aquí se lo está diciendo directamente a aquellos judaizantes, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres. Y doy gracias a Dios porque porque puso estas palabras aquí para que todos nos demos cuenta de cómo Dios abrió los ojos también del apóstol Pedro. Entonces, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Nunca, hermanos. Ningún hombre ha podido cumplir con la perfecta ley de Dios. Por esta razón vino Cristo. Es por esta razón que vino Cristo, porque si nosotros hubiésemos podido cumplir con la ley de Dios, no hubiese sido necesario que Cristo hubiese padecido y muerto por nuestros pecados y vivido una vida perfecta y santa. No hubiese sido necesario. Pero como nosotros no somos capaces de cumplir las demandas de la ley, entonces la única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. ¿Ya? Ningún hombre ha podido cumplir con la perfecta ley de Dios. Por esta razón vino Cristo, para cumplir con las demandas de la ley y poner su justicia en nosotros. En Hechos 13, versos 38 y 39, el apóstol Pedro también dice: sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él, de Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, todos sabemos que por la ley de Moisés ninguno de nosotros podemos ser justificados. Bueno, todos sabemos los que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, ¿ya? Pero en Cristo somos justificados. Todo aquel que cree, ya, todo aquel que cree. Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, estamos hablando de que Cristo nos hizo libres, ¿ya? Vivamos en esa libertad, es el llamado del apóstol Pablo, que Cristo nos hizo libres, no viviendo para justificarnos, no viviendo
para nuestra salvación, sino que viviendo por aquel o por amor a aquel quien ya nos ha justificado. Ahora, en realidad es al revés. Porque ya somos justificados, debemos vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, es una demanda de Dios que ahora los hijos de Dios vivan conforme a su voluntad. No para salvarse. No es que usted tenga que guardar la ley de Dios para salvación o que tenga que justificarse nuevamente o vivir justificándose. Ese es un error. Es un error tremendo. Como decía un profesor que tenía yo de mecánica, decía, esa es una falla garrafal. No puede ser. Y no es posible porque la Biblia no lo enseña. Entonces nos llama a eso. Esa es la libertad. Y no solo eso. Ahora, no solo nos libera, ¿ya? Nos libera. Porque podríamos decir, ah, sí, Cristo nos libertó y de eso. Pero tenemos que esforzarnos, sí, hay un esfuerzo. Pero muchos dicen, ah, pero es que somos humanos y a veces nos aferramos a algunos pasajes que si bien es cierto el apóstol Pablo nos enseña para que tengamos conciencia también de las cosas, eh, pero a veces las utilizamos como excusa para excusarnos de nuestro pecado y seguir viviendo en él. ¿Ya? Dice, ahora no solo nos libera, sino que también nos capacita. Somos capacitados por el Espíritu de Dios. El hombre era incapaz de hacer la voluntad de Dios, pero ahora Él nos ha dado su Espíritu Santo, el cual nos capacita para vivir en novedad de vida. Segunda de Corintios 3:17. ¿Qué es lo que dice? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, ¿dónde está el Espíritu? ¿Dónde mora el Espíritu? En nosotros, en los hijos de Dios. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, nosotros tenemos libertad porque Cristo pagó por nuestros pecados, pero también envió al Consolador para que esté con nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura. ¿Y por qué hablamos de la Escritura? Porque la Escritura es inspirada por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios la utiliza para nuestra edificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿ya? Y útil para enseñarnos a nosotros, para redarguir, ¿ya? Para corregir aquellos errores, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces nosotros también malentendemos la libertad. Así, hay un coro, por ejemplo, que está donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. No, usted es libre y se predica, es libre para darle un saltito, es libre para darle un gritito y así. No se refiere a eso. El texto nunca está hablando de eso. No porque usted grite va a ser libre. Significa que usted es libre. O no porque usted pegue un salto, significa que usted es libre. Usted es libre de tener que salvarse por sí sola, porque está creyendo y confiando en Jesucristo. Somos libres del pecado, somos libres de condenación, pero también hay una responsabilidad de nosotros en luchar, porque es el ahora ya, pero el todavía no. ¿Ya? Vivimos en este reino, pero aún no se ha concretado el reino. Entonces, nosotros somos libertados del pecado, pero aún asedia el pecado en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo aún no ha sido glorificado. Y un día será glorificado y seremos perfectos, pero luchamos contra nuestros deseos, contra nuestras tentaciones, vienen pensamientos a nuestra mente, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Luchamos. Y no por nuestra fuerza, sino que el Espíritu de Dios está en nosotros y nos capacita para vencer. Entonces podemos vivir, entonces debemos vivir en novedad de vida.
ser libres en el sentido que hemos explicado, ¿ya? Pero esa libertad nos tiene que llevar a vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hace tiempo yo les decía que Dios nos libertaba, nos sacaba de la ley, nos libertaba de la ley? Pero después, una vez que Él nos salvaba y nos convencía, nos volvía a la ley. Para eso, para cumplir ahora sí la voluntad de Dios. Y vamos a ver un poco más adelante algunas aplicaciones con respecto a esto. Eh, entonces, somos libertados y somos capacitados para vivir. Entonces, no usemos como excusa y a veces hasta yo me he equivocado en algunas ocasiones en que usamos como excusa el que, pero es que sí, es que el pecado todavía está en nosotros y no hacemos nanay, por mano. Y estamos acostumbrados a eso, nos hacemos nanay. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A que vivamos en la libertad que Cristo nos ha dado, pero que vivamos bajo su voluntad porque Él nos ha capacitado para ello. Y tenemos que procurar también edificarnos y ser edificados en su palabra, porque es importante. Si no entendemos esto, si no comprendemos esto, muchos no serán salvos. Y si alguno es salvo y no es edificado, va a vivir siempre en el error, va a vivir siempre de una manera muy errónea. Entonces, que Dios nos dé fuerza porque esto tiene implicancias eternas y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, yo incorporé estos dos textos aquí, Mateo 5, verso 17 y Hebreos 7, del 18 en adelante. ¿Por qué? Porque hablan acerca de que la ley fue abrogada, ¿ya? Entonces, yo quiero que entendamos estos dos textos para entender en qué punto, porque a veces nos vamos a los extremos y siempre hemos dicho los extremos son muy malos. No, siempre nos vamos a un lado o nos vamos al otro, pero nunca tenemos una medida centrada. Entonces, la palabra de Dios no se contradice. Entonces, si Dios inspiró para que se escribiera su palabra, debemos aprender a tomar, a extraer de la palabra de Dios lo que Dios nos quiere decir. En Mateo 5, del 17 en adelante dice, no penséis, y aquí está en el Sermón del Monte Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ya. A veces se utiliza este texto para decir que, claro, Jesús no vino a abrogar la ley. Entonces, con esto justifican que el hombre debe vivir según las demandas de la ley también para salvación. Y ese es un error. ¿Por qué? Porque este texto lo dijo Jesús. Y si nosotros nos vamos a ese tiempo, Jesús, ¿para qué vino? Para darnos salvación, porque Él era nuestro Salvador. ¿Y cuál era una de las cosas que Él tenía que hacer? Cumplir con la ley de Dios. Él no podía vivir fuera de la ley de Dios. ¿Ya? Él vino a cumplir su misma palabra, no a contradecirla. Más bien, enseñó cuál era el verdadero corazón de su palabra. Entonces, Él vino a cumplir su palabra. ¿Ya? Pero como dice Gálatas, no es una enseñanza para que nosotros vivamos así para salvarnos. No, Él vino a cumplir con todas las demandas de la ley. Y Él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Pero en Hebreos 7, 18 dice,
Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿A qué se refiere esto? Que la ley está abrogada para nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido que la estamos explicando, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y nos justificó. Entonces no debemos de cumplir la ley para salvación. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí del verso 25 en adelante comienza a darnos las directrices, porque este pasaje te está hablando acerca del sacerdocio de Jesucristo. Y del versículo 25 en adelante me salté algunos versos, pero para irme directo a la idea. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Mire, Jesucristo puede salvarnos perpetuamente. Perpetuamente. A los que por Él se acercan a Dios. ¿Ve? Que por intermedio de Él nos acercamos a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? Entonces, Él no solamente nos salva perpetuamente y no solamente nos acerca a Dios, sino que también intercede por nosotros. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿En qué sentido? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, Él, para poder ser el sacerdote santo, ese sacerdote que nos convenía, tenía que cumplir con todas las demandas de la ley. Por eso en Mateo 5:17 dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Él cumplió con todas las demandas de la ley. Y gracias a ese hecho de haber cumplido con todas las demandas de la ley, nosotros hoy somos salvos por intermedio de Él, no por el cumplimiento de la ley. ¿Ya? Por lo mismo, del verso 18 en Mateo 5, del 18 en adelante, dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso quiere decir, eso, el que Cristo haya vivido y el que el mandamiento haya sido abrogado para nuestra salvación, no quiere decir que nosotros ya no vivamos conforme a la voluntad de Dios. No, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces nosotros, hermanos, debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, porque le amamos, porque somos salvos, porque somos libres de condenación, porque estamos libres del pecado. ¿Ya? Porque tenemos un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes antiguamente, ¿cierto? Ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Jesucristo no ofreció sacrificio por sus pecados, porque Él vivió perfectamente. Él fue el Cordero sin mancha. Entonces, perfecto. Y Él nos da una salvación perpetua. Hermano, eso quiere decir estos pasajes. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que no utilicemos textos de una manera errónea para dañar otro, ¿ya? O para nosotros enfocar nuestra propia idea. No, tratemos de encontrar lo que Dios nos quiere decir. Ese es el punto. Dios nos quiere decir, la palabra de Dios no se contradice. No hay un error en sus enseñanzas. Dios usó a más de 40 escritores en un lapso de 1600 años, aproximadamente. Entonces, podrían haber habido errores, pero como fueron inspirados por Dios, ellos escribieron la verdad de Dios. Entonces, no hay errores. Cada libro, cada carta, cada testamento enseña lo que Dios quiere enseñar y no hay errores en ello, ni hay contradicciones en ello, solamente que hemos malinterpretado sus enseñanzas. A eso quiero llegar,
que no utilicemos estos textos a veces como excusas para decir, porque, no, si el mandamiento fue abrogado, el mandamiento anterior, y para poder vivir conforme a mi voluntad, no, no, hermano, no es para eso, no es para eso. Tiene un fin, cada texto tiene un fin y debemos de verlo a través del contexto cercano y a través de toda la enseñanza de la Escritura. Entonces eso nos va a llevar a tomar el real sentido de la palabra hacia nuestras vidas. Vivamos seguros en Cristo. Esa es la libertad. Pero no para vivir en libertinaje. Para nada. Para nada es la enseñanza. Y un hijo de Dios debe vivir conforme a esa voluntad. Y aquí vamos a pasar al siguiente texto, Gálatas 5:2. Y aquí, y en esto podemos ver cuál es el problema de vivir en el error, ¿ya? ¿Cuál es el problema de vivir en la falsa doctrina? Dice, y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. En nada nos sirve que Cristo haya muerto, en nada nos sirve de que Él haya venido, vivido de una manera justa, perfecta, de que sea el sacerdote sin mancha, si nosotros confiamos en nosotros o en un ritual. Para nada, nada nos aprovecha. Normalmente nos preguntamos, está bien, este texto habla de circuncidarse, pero hoy los cristianos no se circuncidan. Pero la circuncisión representa cualquier cosa en lo cual depositemos nuestra fe, aparte de Cristo. Si hoy se pregunta a cada hombre por qué creen que son hijos de Dios, porque todo el mundo cree que es hijo de Dios, muchas respuestas surgirán tales como, porque fui bautizado, o soy hijo de Dios porque me crié en el Evangelio. Soy hijo de Dios porque levanté un día las manos cuando estaban predicando. Soy hijo de Dios porque un día me sanó. Porque nunca me ha faltado nada. Y una que es muy importante, muy común, es porque creo. No importa lo que cree, pero lo importante es creer. Esa es la fe en la fe. Y eso es un error también. Porque nuestra fe no está depositada en la fe. Nuestra fe está depositada en Cristo. ¿Ya? Entonces confiar, no importa lo que crea usted, pero lo importante es que confíe. No. La fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando un carro, yo estoy esperando una casa, yo estoy esperando que llegue mi amada, yo estoy esperando, no sé, cualquier otra cosa que pueda ocurrírsenos por la mente, pero no habla de eso. Ese texto de la fe, y lo podemos ver a través del contexto que lo hemos visto, y lo vimos anteriormente en Hebreos 11, ¿ya? Habla de la fe en Jesucristo, ¿ya? La certeza de lo que se espera. ¿Y qué se espera? La justificación nuestra a través de Cristo. Esa es la certeza de lo que se espera. La convicción, estoy convencido de algo que no he visto, pero sé que es real, de lo que no se ve, convencido de aquello. Entonces, si nosotros abrazamos una falsa enseñanza, vamos a tener respuestas como esta. Estas son algunas ideas. Muchos concentran su fe y confían en porque fueron bautizados. No, es que yo ya me bauticé, entonces soy salvo. Pero viven como cualquier otro ser humano normal y, y no están preocupados de luchar en contra de su pecado ni nada de eso, de vivir conforme a la voluntad de Dios para nada. Entonces, no debemos de confiar en los rituales, en lo que podamos hacer como medio de salvación. Para nada, nada. ¿Qué nos sigue enseñando? El abrazar la falsa doctrina tiene implicancias eternas. Sí, el cristiano es salvo. ¿Qué importancia tiene que crea una doctrina falsa? Claro, usted podría preguntarse eso y decir, pero si ya somos salvos, si tenemos seguridad de nuestra salvación, si ese sumo sacerdote
nos salvó de manera perpetua, ¿ya? ¿Qué importancia tiene que abrace si total ya es salvo? Que abrace una falsedad si total ya es salvo. No, hermanos, muy malo. Es algo que no corresponde. Dice, nosotros vivimos según nuestra fe. Si abrazamos el error, viviremos conforme a aquella doctrina que hemos creído. Nosotros somos los que lo que creemos, y eso es verdad. Pero si abrazamos la verdad, viviremos según la verdad. Entonces, el adoctrinarnos es algo importante, porque el abrazar la verdad nos lleva a vivir conforme a eso. Porque nosotros somos lo que creemos. Entonces, si creemos algo erróneo, vamos a vivir conforme a aquello en el error. Entonces, la verdad importa. La doctrina importa. Si creemos que somos salvos a través del esfuerzo humano, viviremos para salvarnos. Cada logro que alcancemos elevará nuestro ego. Y eso ocurre. Y también eleva nuestro orgullo. Y no nos orgullecemos, decimos, oh, he alcanzado esto, mira, yo hago todas estas cosas para Dios y todo esto. Y nos levantamos, ¿ya? Pero si fallamos, ¿qué es lo que sucede? Caemos derrotados. Y al final, en nada le servirá la obra de Cristo. Ahora, si abrazamos la verdad, viviremos de acuerdo a ella. Si nos dejamos doctrinar, la obra de Cristo es una realidad en nuestras vidas y viviremos como hijos de Dios. Pablo no recuerdo en qué parte fue que dice, yo no hubiera sabido acerca de que existía la codicia si la palabra de Dios no me hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, acercarnos a la verdadera doctrina, a la verdad de Dios, es importante, porque podríamos estar abrazando una mentira en vez de la verdad y vivir conforme a aquella mentira. Entonces es importante. ¿Hay salvación segura? Sí hay salvación segura, pero es importante la doctrina y la verdad de nuestras vidas. Porque si no supiéramos de que Cristo es nuestro único medio de salvación, viviríamos salvándonos a nosotros mismos, que es lo que la palabra de Dios enseña que es imposible. Gálatas 5:3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Solo dos opciones: abrazar a Cristo, tener fe en Él y recibir su salvación gratuita por medio de su obra en la cruz. 2. Complementar a Cristo y abrazar el esfuerzo humano. Pero estaremos obligados a guardar toda la ley sin fallar en ningún punto. Porque si fallamos en un solo punto nos hacemos culpables de toda la ley. Entonces ese es el error, hermano. Ninguno de nosotros puede cumplir con la ley de Dios. Hay hombres en el mundo que viven cegados diciendo, yo cumplo con la voluntad de Dios, yo me esfuerzo y cumplo con la ley de Dios y cumplo con los 10 mandamientos. Y cuando la Biblia misma, que entregó los 10 mandamientos, dice que nosotros somos incapaces de cumplir su ley. Entonces, ¿en qué nos contradecimos a nosotros mismos, hermano? Nos contradecimos la palabra de Dios cuando abrazamos el error. Esto es abrazar el error. Y esto tiene implicancias eternas, porque si usted abraza el error, puede ni siquiera ser salvo, estar viviendo bajo su propia voluntad, hermano o amigo. Gálatas 5, versos 4 y 5 dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora vamos a explicar este verso, porque a veces este verso es mal entendido. En este verso, muchos ven que cuando dice que han caído de la gracia, a que un cristiano verdadero pierde su salvación. Ahora esta idea sería una contradicción. Obviamente que sí. A todo lo que el apóstol ha venido enseñando, ya que aquellos en quienes el Espíritu Santo mora
perseveran por el poder de Dios. El apóstol Pablo, que ha venido enseñando a través de la carta de los Gálatas, y no solamente en esta carta, en varias otras cartas, en Romanos también enseña lo mismo, de que nosotros somos justificados solamente a través de Jesucristo, no por nuestras obras. Pero si nosotros decimos que nosotros somos capaces de perder lo que Dios nos ha dado, ¿ya?, es porque estamos viviendo conforme a nuestra voluntad y salvándonos a nosotros mismos. Entonces sería una contradicción a lo que la misma palabra de Dios está diciendo. Entonces, todo lo que el apóstol ha venido enseñando, ya que aquellos en quienes el Espíritu Santo mora, perseveran por el poder de Dios. Además, complementado con el verso 5, el siguiente verso, porque leímos solamente el 4, el apóstol hace la diferencia. Verso 4, los que confían en sus propias obras, dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, ¿ya? Entonces, los que confían en sus propias obras, no está hablando de cristianos, está hablando de hombres que no han abrazado a Cristo. Y el verso 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. O sea que los verdaderos cristianos tienen el Espíritu Santo y estos guardan por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cuál justicia? La vida y obra perfecta de Cristo, sin mancha, en la cual nos hemos revestido, que a su vez es nuestra esperanza, hermano. Entonces, debemos de vivir conforme a su voluntad, no pensando en que vamos a caer de la gracia, porque un cristiano no cae de la gracia. Si un cristiano puede caer en el error, puede equivocarse, puede pecar, ¿ya? Pero también si una persona puede vivir creyendo que es cristiano, ¿ya?, y abrazar la mentira, a eso nos referimos. Puede abrazar la mentira, estar en la iglesia, pertenecer a una congregación y esforzarse por sus propios medios para hacer notar de que es un hijo de Dios, pero netamente está confiando en él mismo. Entonces está abrazando una verdad, nunca ha abrazado a Cristo. Ese es el error. No es que uno caiga de la gracia. La gracia es como que se anunció la verdad, pero no la tomamos en cuenta. A eso se refiere. Cristo permitió que a nosotros llegara su verdad, pero nosotros no la tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos abrazando nuestra propia verdad. A los Gálatas llegó la verdad a través de Pablo. Les instruyó, les enseñó. Pero ¿qué pasó? Llegaron otros y quisieron abrazar mejor la verdad de otros porque era nuestro propio esfuerzo. Entonces confiaron en ellos mismos y nunca confiaron en Cristo. Ese es el tema, ese es el punto. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo. Tengamos cuidado, hermano. El error es importante. Nunca abrazar el error y adoctrinarnos y buscar la verdad de Dios. Gálatas 5:6. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Quienes confían en la obra de Cristo, estén circuncidados o no, o en otras palabras, sean judíos o gentiles, para Dios es irrelevante. Hemos visto anteriormente que todos estamos en igualdad de condición, tanto judíos como gentiles están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, eso lo vimos, por el pecado, o sea, que son pecadores. Dios no hace acepción de personas. ¿Se acuerdan cuando explicábamos eso? ¿Qué significaba Dios no hacer excepción de personas? Que todos vivimos en igualdad de condiciones y entonces Dios toma a quien Él quiere por gracia. No porque sea astuta o porque este sea mejor, porque este cumpla de verdad con su ley, porque nadie la puede hacer. Entonces, y Dios más bien lo sabe, que Él nos escribió su palabra, Él nos presentó su palabra, Él se reveló a través de ella. Y Él muestra su gracia no por nuestras capacidades, por sangre o carne, sino por la misericordia de Dios. ¿Ya? Aquí lo importante es la fe, depositada en Cristo Jesús, y ojo con esto, y esta fe obra por el amor. Nosotros anteriormente
hablamos acerca de cómo realmente no debemos vivir nosotros en la ley de Dios. No como una carta con reglas en la cual tenemos que cumplir y vivir. O sea, hoy tengo que cuidarme de todas estas cosas y todo eso. No, el amor es el centro de todo. Nosotros hacemos la voluntad de Dios porque le amamos a Él. Y todo lo que hagamos, ¿ya? Va a ser pensando en Dios, pero también en nuestro prójimo. Entonces, debemos a veces de limitar lo que nosotros hacemos por amor al prójimo, ¿ya? Para no tentar a otro, para no hacer caer a otro, sino que también pensar en el hermano. El no pensar en el hermano nos hace mentirosos cuando nosotros decimos que amamos a Dios, pero despreciamos al hermano, o no lo tomamos en cuenta, o no nos importa. Entonces, la fe obra, pero por el amor, a través del amor. Entonces, vivamos conforme a la voluntad de Dios, vivamos conforme de una manera adecuada y vivamos en la libertad, no pensando, ay, es que estoy perdiendo mi salvación. No, hermano, viva confiando en la obra de Cristo, si es la obra de Cristo la que nos salva. Ese es un error doctrinal, ese es un error de enseñanza. Nosotros no caemos de la gracia. El que abraza a Cristo, vive en Cristo y vive en Cristo y será salvo por Cristo. Pero sí podemos equivocarnos, podemos pecar, pueden haber muchos errores, pero que no nos sirva de justificación para no hacer la voluntad de Dios. Hermano, que Dios nos bendiga y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Gálatas verso 6, o sea, capítulo 6, verso 15, y este es el texto. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Este verso apoya todo lo que hemos visto en esta carta. Y sobre todo en que somos nueva creación para vivir conforme a la voluntad de Dios. No existe tal cristiano que confiesa hacer algo y vive de manera contradictoria. No, eso es un falso cristiano, podríamos decir muy bien, es un falso cristiano. Los hijos de Dios no confiamos en nuestras obras, se me escapó una S, no confiamos en nuestras obras de obediencia para alcanzar el favor de Dios, sino que porque tenemos el favor de Dios, y eso grábeselo bien, porque tenemos el favor de Dios vivimos conforme a su voluntad. Es muy distinto. A veces hay algo que se dice mucho en matemática, a mí me gusta matemática, dice el orden de los factores no altera el producto, cuando se habla de multiplicación. Si usted dice 2 por 4, 8, pero si dice 4 por 2, es 8, da lo mismo, no importa el orden de los factores. En este caso sí importa, porque si usted se esfuerza para obtener el favor de Dios, no lo va a conseguir nunca. Pero en cambio, si por Cristo, usted, por intermedio de Cristo, usted tiene el favor de Dios, va a vivir conforme a su voluntad. Es muy distinto, una cosa de la otra. Son dos cosas muy distintas. Entonces, hermanos, que Dios les bendiga y vamos a seguir viendo en el capítulo 5 las directrices, vamos a seguir viendo las aplicaciones, cuáles son las obras de la carne, cuáles son las verdaderas obras del Espíritu, en las cuales la ley no tiene nada en contra de ellas. Entonces, que Dios nos bendiga, nos dé su fuerza y sigamos adelante, hermano. Son las 12:03, creo que es una buena hora. Vamos a ver si hay algunos saludos. Saludos de la Unión, que el Señor guarde a nuestros pastores allá, ¿cierto? A nuestra hermana Sarita, que también está con ellos, que Dios les bendiga y cuídense mucho, nada más le digo, cuídense mucho. Saludos a nuestros pastores también, que nos están viendo, nuestra pastora Teresa, nuestro pastor Miguel, que Dios les guarde y que Dios sea con ellos. Nuestra hermana Gilda Muñoz Cofré, lo está viendo. Dios guarde a nuestra hermana que nos sigue todos los días ella, todos los días. Muy rara vez que
Y hay muchos hermanos que a veces no escriben, pero siempre participan. La hermana Denis Pereira, por ejemplo, ella está siempre participando. Nuestra hermana Miriam también siempre participa. Y así muchos hermanos. Nuestro hermano Juan Mardone también, que él está en Lautaro, no está aquí en Coyipulli, pero gracias a Dios está bien, él ha estado viendo las clases, espero que esté viendo esta. Nuestra hermana Denis Maldonado, que Dios le guarde, mi esposa maravillosa, ¿ya? Quien Dios la usa también para corregirme a mí. Cuando a veces nos queremos exaltar o levantar un poquito, ella me dice, no, 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 bájese, bájese, bájese. Entonces, que Dios nos bendiga porque Dios me dio un verdadero complemento y de quien estoy muy enamorado. Así que gracias a Dios por mi esposa. Dios bendiga a todos mis hermanos y que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. No sé si aparece algún otro saludo más, si no ya nos despedimos. A todos los hermanos que están viendo, no sé por qué no puedo ver los hermanos que están viendo, no puedo saber quiénes lo están viendo ahora, pero a todos los hermanos que están viendo esta escuela dominical, que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que Dios les dé fuerza y que podamos seguir conectados a través de su escuela dominical. Hermanos, yo también estoy subiendo todos los videos a través de YouTube. Entonces yo voy a ir compartiendo las clases de escuela dominical porque hay hermanos que no se pueden conectar en Facebook. Entonces por YouTube es más libre y lo pueden ver porque casi la mayoría tiene correo. Entonces yo también lo voy a ir compartiendo para que lo puedan ver y ahí lo pueden ver las veces que quieran. Y en Facebook también lo pueden ver las veces que quieran. Así que si hay algo eh, que quieran repasar o ver, bueno, así que Dios nos bendiga, hermanos, nos dé la fuerza y podamos seguir adelante. Vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, le damos gracias por su inmenso amor, su gran misericordia. Gracias por permitirnos compartir su palabra. Padre, permítanos que haga vida en nuestro corazón. Permítanos que su palabra realmente abra nuestra conciencia, nuestra mente y nos permita despertar. Padre, si hemos abrazado el error, permítanos también darnos cuenta por su palabra y desecharlo, Señor, y echarlo fuera de nuestra vida, porque el error tiene implicancias eternas, Señor. El abrazar el error posiblemente ni siquiera muchos estén abrazados a Jesucristo, a mi Señor. Ni siquiera estén abrazados a usted. Entonces, Padre, permita que el error salga de nuestras vidas y convénzanos usted por su palabra que no sean mis fundamentos, no sea yo ni mi corazón lo que quiera decir algo, sino que sea usted por su palabra, que solamente su palabra sea abierta y usted nos hable a través de ella. Glorifíquese en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que todos los servicios que se tengan que realizar y que se van a realizar, Señor, durante el día, sean de bendición para todos nosotros. Le rogamos su misericordia, que este día sea lleno de su gloria y que podamos disfrutar en familia, todos unánimes, pensando en nuestro Señor Jesucristo siempre. Le rogamos sus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, que Dios les bendiga, hermanos, les dé la fuerza y permítanos poder vivir bajo su voluntad. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos dé la fuerza.